Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Charlas con Juan, este espacio informal en el que nos reunimos cada 15 días para tocar los temas de la seguridad física de los materiales radioactivos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los retos de la implementación de un régimen de seguridad física en el Uruguay. Y para eso contamos con un fabuloso invitado, el director de la Autoridad Reguladora en Radioprotección del Uruguay, el doctor Gabriel González. Gabriel, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y un poco exageradas palabras quizás de bienvenida, pero bueno, estamos bien. Para nada. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy y darnos un poco de tu tiempo para hablar sobre estos temas que siempre pues en nuestras charlas empezamos por hablar un poquito de nuestro invitado para que nuestra audiencia sepa con quién estamos hablando, ¿no? Conozca un poquito de ti, de la persona detrás de ese cargo tan importante. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, de dónde naciste, cómo llegaste a donde estás. Gabriel, creo que tenemos un problema técnico. Démosle 2 minutos. Ahora sí. Ya regresaste. Perfecto. ¿Era yo que o es toda... Creo que Era, sí, te congelaste 4 segundos o 5 segundos. sí, ahí hay algún problema. Si eventualmente vuelve a pasar algo así, me conecto de otra manera. Sí, Okay. sí, no te preocupes para nada, pero te pregunté por ti, te pregunté que nos cuentes un poco de ti, de dónde vienes, de dónde naciste, cómo llegaste a donde estás. Bien, soy el director aquí de la Autoridad Reguladora Nacional en Uruguay desde hace 1 año y medio. Es un cargo que, bueno, que usualmente se renueva con cada gobierno. Es una autoridad creada con independencia técnica, pero bueno, en su joven vida, digamos, esto es lo que ha ocurrido hasta el momento. Yo soy uruguayo, nací aquí en Uruguay, viví muchos años en el exterior. ¿Así dónde? Viví en Argentina 8 años Sí. y otros 3 y 4 en España. Estudié en Argentina, en el Centro Atómico Bariloche. Ajá. Y bueno, soy doctor en física, soy además profesor en física aquí en la Universidad de la República, como le llamamos. Es un nombre un poco ampuloso, pero es un poco por ser casi la única universidad, o lo ha sido durante mucho tiempo, en un país pequeñito. Sí. Y bueno, hace 1 año y medio estoy en esta responsabilidad. Yo, en los últimos tiempos, bueno, toda la vida he hecho física teórica, teórica de partículas, digamos, partículas elementales. He trabajado con el CERN, el LHC, ese tipo de experimentos a gran escala, desde el punto de vista de la física teórica. Y en los últimos década y media, bueno, me he encontrado con este tema de la protección radiológica cuando era director aquí del Instituto de Física hace 20 años, justamente lo que era el embrión de autoridad reguladora. Vinieron a consultarme y a pedirme si podíamos dar algún curso de física de radiaciones que era necesario para el país. Ahí me empecé a acercar al tema. Bueno, finalmente ahora estoy metido hasta las orejas, por decirlo de alguna manera. Pero te llamó la atención, te llamó la atención el tema. Bueno, la verdad tenía prácticamente muy poca cultura al respecto.
en el Centro Atómico Bariloche, donde estudié, y bueno, alguna formación tenía en el tema, porque, en fin, habíamos hecho algunos experimentos en el reactor de investigación que allí hay, y Sí, bueno, ahí hay mucha gente vinculada a la energía nuclear y a la física nuclear, pero realmente fue ahí y en ese primer curso que di que me acerqué al tema, sentí que además tenía relativa facilidad en acercarme al tema, en parte por mi formación en física nuclear y física de partículas. sí. Y bueno, a partir de ahí me he ido vinculando cada vez más. Hoy en día tenemos una unidad de física médica que hay en la facultad. Ese es un desafío que tiene el país, los recursos humanos en el área de física médica y en general en toda el área de protección radiológica. Y bueno, entonces dediqué muchos años a esto, a esta unidad de física médica, a formar recursos humanos. Ujú, Hoy en día tenemos un grupo de algunos doctores, algunos máster, algunos sí. estudiantes. Y bueno, desde hace un año y medio estoy, además con esta responsabilidad que me ha tocado en forma inesperada, diría yo, Ajá, pero que bueno, habiendo estado quizás en la vereda enfrente como usuario, no tanto como usuario, porque como educador no soy tanto un usuario de la autoridad reguladora, digamos, no lo sí. soy, no tengo Ujú, conflicto de intereses en ese sentido. ujú, Bueno, pero lo veía desde la perspectiva de lo que hacía falta claro. y bueno, cuando me lo propusieron sentí que ser Llegaste a director, cambiar todo. Llegaste a cambiar sí, todo. claro. No llegué a cambiar todo, pero digo, no puedo seguir tirando piedras desde la vereda enfrente y si se me Claro, da la posibilidad de construir algo que me parece que el país necesita, sí. eh, pues bueno, finalmente eso es lo que de alguna manera estaba también haciendo en la universidad. Cuando tú llegaste a donde estás, al puesto donde estás, ¿ya había algunas conversaciones o algún enfoque sobre seguridad física? Y si sí lo había, ¿cuándo empezó este enfoque en el Uruguay? Sí, efectivamente lo había. La, la autoridad reguladora fue creada hace 15 años esencialmente. Y lo que ha ocurrido desde entonces es que realmente tenemos un marco legal muy bien establecido, diría yo, Ujú, que admite algunas mejoras, admite actualizaciones, pero tenemos un marco legal muy a la imagen y semejanza de lo que recomienda el OIEA, si ok, queremos decirlo de esa manera. sí, Y en ese sentido también había en seguridad física bastantes elementos incorporados y marchando, aun cuando Uruguay no es un país que, digamos, que tenga una gran demanda en temas de seguridad física, en el sentido de que, bueno, tenemos unas pocas aplicaciones de tecnologías nucleares sí, en usos médicos, industriales, pero somos un país pequeño que no tiene energía nuclear, eso baja un escalón enorme un montón de cuestiones relacionadas con la seguridad física y con la protección radiológica. claro. Y entonces es un escenario de un país que ven, tiene desafíos, pero a la vez tiene una escala y un tamaño que hace posible pensar en solucionarlos. Uno mira a otros Interesante, países sí. vecinos, estamos acá apretados entre dos grandes países, y Sí. dice, bueno, y uno piensa, bueno, arreglar un problema en un país de una escala de uno o dos órdenes de magnitud con respecto a Uruguay, pues no es tarea de una No es persona, fácil, sí, sino sí, 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 de sí, varias generaciones. sí, no es fácil, no es fácil. Pero en tu opinión, este tema de la amenaza, ¿qué piensas de la amenaza? ¿Piensas que la amenaza a estos materiales es algo real? ¿Y piensas que es la misma desde un tiempo o que ha evolucionado? ¿Qué piensas un poquito de este tema? Bueno, yo diría que la amenaza como tal en este ámbito y quizás en algunos otros, bueno, ha quedado establecida luego de la primera década del 2000 en forma muy elocuente Mm, eh, por diversas situaciones que se han dado a nivel internacional.
Y en particular en este tema yo diría que, bueno, es un tema que si bien es relativamente reciente, nuevas formas de amenaza que uno quizás hace pocas décadas no se imaginaba, hoy en día ya está claro, ¿no? Que esas amenazas pueden estar ahí. De todas maneras, en Uruguay yo diría que el nivel de amenaza es relativamente bajo y no diría que haya evolucionado. En todo Ok. caso, Uruguay quizás exhibe en algún sentido la fragilidad de ser un país chico y con pocos recursos en todo sentido y en particular también en recursos humanos. A la vez, como te mencionaba, tenemos pocas prácticas que tienen, en fin, un cierto número de fuentes, por supuesto, prácticas Sí. médicas con fuentes de alta actividad, de categoría superior, llamémosle, Sí. pero digamos, son problemas que yo creo que el país con pocos esfuerzos y políticas ha podido abordar y los va a poder abordar cabalmente a muy buen nivel. Pero es curioso lo que dices, un país pequeño con una percepción de seguridad física baja, como lo dices tú, eh, pero es uno de los únicos países que yo conozco que tiene este Comité Nacional de Seguridad Física eh, que se crea a través de un decreto y es un comité específicamente creado para eso, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese comité qué es. Sí, sí, quizás eso también tiene que ver con lo que decía anteriormente. Para crear un comité como un Comité Nacional de Seguridad Física, que lo crea el gobierno, digamos, pues fue un diálogo entre muy pocos, en el sentido de que no había grandes interlocutores del otro lado, en el sentido que pudiesen participar en fin, de una elaboración que hubiera sido complicado con la presencia de numerosos actores. Este no es Claro, el caso en Uruguay, y claro. entonces se estableció con relativa facilidad, y bueno, lo integran diversos ministerios con distintas responsabilidades, que puede ser la policía, el ejército, bomberos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin. ¿Y le Y reporta al presidente? reporta al presidente, es coordinado por la autoridad reguladora, ¿sí? Sí, Es un comité nacional, tiene vinculaciones con otros organismos de emergencia, otros comités de emergencia que existen en el país, que son todos de creación muy reciente. A ver, este comité de seguridad física se crea en el 2018, sí, empieza a funcionar a principios del 2020. El escenario del país se congela por la pandemia, digamos, ujú, de hecho ocurrió en simultáneo con el cambio de gobierno, se estrena el gobierno el 1 de marzo y 10 días después se declara la pandemia, sí. con lo cual, bueno, se paralizan un montón de cosas, ¿no? Este comité trabajó un año y poco, digamos, y realmente vio paralizado su incipiente actividad por este escenario de pandemia. Este Situación que comité, sigue, sigue, perdón. Se nos congeló Gabriel otra vez. Démosle unos segundos a ver si se puede restablecer. Gabriel está en la oficina de la Facultad de Física y supuestamente tenía una muy buena conexión, pero esperen, démosle unos segundos para ver si se restablece. Gabriel, bueno, pues mientras llega Gabriel, les cuento un poquito de lo interesante de este comité, como le estaba haciendo la pregunta a Gabriel. Uruguay es de los únicos países que yo conozco y nuestro equipo conoce que tiene este comité específicamente enfocado en la seguridad física, lo cual a nosotros nos parece fascinante.
porque pues está directamente reportando a la presidencia de la República y digamos tiene el oído directo de la presidencia, ¿no? Entonces, bueno, Gabriel, de nuevo con Gabriel. Aquí ahora Sí. sí, estamos de nuevo. No, te decía que efectivamente ese es un comité que efectivamente reporta al Poder Ejecutivo y bueno, sus funciones, como te decía, se vieron interrumpidas prácticamente durante un año y medio, se trabajó virtualmente, pero han lentecido mucho, bueno, las primeras ideas que había sobre cómo trabajar, ¿no? Pero ese comité controla, ese comité, por ejemplo, coordina el Plan Nacional de Respuesta, la parte de respuesta, ¿se coordina de ese comité o es solamente un comité para reportar a la presidencia? Es simplemente un comité para reportar a la presidencia, sí. Digo, por otro lado, están las emergencias y Sí, hay un sistema nacional de emergencias y un comité de emergencia radiológica, digamos, sí. que tiene vinculación en el sentido de que, a ver, en la autoridad reguladora somos muy pocos, la autoridad reguladora cumple un rol central en este comité de seguridad física nuclear y en el comité de emergencias radiológicas. Entonces, es como, digamos... Estamos teniendo problemas con la comunicación. Démosle otros segundos a Gabriel porque es súper interesante lo que nos tiene que contar y démosle unos segundos a ver si podemos continuar o si nos toca replanificar nuestra charla con Gabriel para otra oportunidad. Uruguay es un país increíble para este análisis, esta conversación, precisamente por lo que hablaba Gabriel, porque es un país pequeño, porque es un país que tiene una relativa baja amenaza, percibida baja amenaza, entonces tienen unos retos grandes en la creación de cultura de seguridad, en la capacitación de los responsables por la seguridad física, pero tienen una gran normativa, un gran marco normativo eh, que tiene esto en cuenta siempre. Gabriel. Aquí estoy, cambié de conexión a ver si... Perfecto, perfecto. Estaba yo aquí charlando tranquilo. Pero, Charlas solo con Juan sería. sí, sí, estas es charlas de Juan con Juan, ya le estaba poniendo yo acá. Bueno, disculpa. Entonces, bueno, estaba comentando que es interesantísimo un país tan pequeño, que tiene un marco tan completo, ¿cierto? Y eso me lleva a una pregunta que es, bueno, ya nos has contado un poquito de la distribución del inventario, ¿no? No hay muchas fuentes, pero sí hay unas aplicaciones eh, Sí, que más o menos qué distribución en categorías o prácticas tienen en Uruguay. digo, tenemos fuentes de categoría 1, digamos, Sí. que están principalmente en la capital. ¿Sí? Ujú. Uruguay es un país muy urbano, como muchos de América Latina. 90 y pico por ciento de la población es urbana y la capital del país está cercana al 40 y pico por ciento de la población. Entonces ahí es que efectivamente están estas fuentes que son irradiadores de sangre, hay algún irradiador de cobalto, digamos, ese tipo de... Hay 2 o 3 en esa categoría y, luego, bueno, también hay braquiterapia de alta tasa en el país Sí, y, bueno, son prácticamente esas pocas fuentes, digamos, de gran actividad las que tenemos, ¿no? Irradiador de tejido, de sangre, algún sí. laboratorio de calibraciones para equipos, ¿no? Hay al Este, perfilaje de pozos, también, digamos en petróleo, para aplicaciones petroleras o de industria no tanto. no, no, había una gran expectativa hace unos años y eso Ujú. iba a ser una demanda, pero no tenemos, con lo cual, bueno, este, En esta norma, en la norma uruguaya, estaba viendo que pues se solicita o se pide una evaluación de la seguridad física de las fuentes selladas. Y quería preguntarte cómo se hace esa evaluación allá, cómo se hace esa evaluación, porque pues determina
que tiene que ser versus el Sistema Nacional de Emergencia o la Evaluación Nacional de la Amenaza? ¿Cómo, Ahí, cómo lo hacen allá? bueno, me has pillado, como dicen, en el sentido de que haya cosas en esa norma que admiten mejoras, en el Sí, sentido que esa norma está cumpliendo varias funciones en la definición de eh, en varias definiciones se hace referencia al plan de emergencias y al Sistema Nacional de Emergencias, cuando en realidad son cosas diferentes. Entonces, en sí. esa norma hay algunas frases que, que son un poco infelices y que en algún momento corregiremos. Pero de todas maneras, cada instalación, bueno, tiene que hacer, en base a sus fuentes y a sus prácticas, una evaluación de las posibles amenazas, ¿sí? Sí, Yo creo que en su momento, tratando de imaginarme el origen de esta mención del plan de emergencias y del Sistema Nacional de Emergencias en esto de ujú, las fuentes, me imagino que fue quizás con la idea de dar un poco de orientación a los usuarios que tienen, en su momento tendrían muy poca cultura al respecto, de qué es lo claro. que se esperaba o cómo se clasificaban y dónde debían ubicarse. Creo que más bien debe ir por Claro, ahí, ¿no? debe ir Pero por ahí. claramente está mezclando dos cosas que no deberían estar ahí juntas. Pero Uruguay tiene un DBT o una evaluación de la amenaza, digamos, Bueno, nacional. esa es parte del trabajo que ha quedado bastante congelado durante la pandemia. Sí, El, el Comité de Seguridad Física Nuclear, bueno, lo primero que debía hacer es eso. claro. Y la pandemia ha tenido un impacto negativo sobre el trabajo del comité. Y por otra parte, no solo la pandemia que ocurrió, el cambio de gobierno también ha cambiado los actores, ¿sí?, que participan de cada ministerio en ese comité. Sí, sí, Entonces, sí, si tú claro. tienes algo que constantemente se está moviendo como un cuadro de básquetbol, eso La no continuidad es conviene. el reto, sí, la continuidad, mantener la continuidad ahí es un reto grande. Sí, sí. Y más porque, claro, son, digamos, cuadros intermedios o gente con formación sólida que participa en cada ministerio y muchas veces terminan asignados a otras funciones o reciben, este, bueno, responsabilidades que son de asignación directa ante un cambio de gobierno. Entonces, ha habido cierto recambio en el comité que ha sido importante. Entonces, todavía no tenemos un DBT, un documento, Sí. eh, pero estamos trabajando en ello y es la prioridad, digamos. En Fíjate, Uruguay, el hecho de tener las normas tan escritas y tan avanzadas nos pone en evidencia ante cualquier... sí, ese es un reto grande. Óyeme, y en Uruguay, el encargado, la norma habla del encargado de la seguridad física como una persona, como el mismo de la seguridad radiológica o es diferente, o es independiente. No, es diferente, digamos, tenemos distintos interlocutores según la práctica, pero Sí, en todo caso hay prácticas y que usualmente son las que tienen fuentes que necesitan un responsable de seguridad física, que en general es una figura que es diferente al responsable de protección radiológica, digamos. sí, En algún lugar puede llegar a coincidir, sí. pero no están definidos como la misma incumbencia, digamos, ¿Y sino que cómo, está... y cómo se determina, o cómo se evalúan, o cómo se escogen, o sea, cómo se evalúan las capacidades de este encargado? Bueno, es una propuesta de cada instalación, digamos, Instalación, por parte de los usuarios. Y claro, usualmente se le pide algún tipo de competencia que muestre algún tipo de conocimiento y competencias en relación a la función que va a cumplir. Pero claro, digamos, si, también es un problema a escala. Uruguay no tiene recursos humanos, cursos regulares en todas estas temáticas, desde la protección radiológica a la física médica, que por ejemplo está recién comenzando. Entonces, es también una necesidad del país ir incorporando y mejorando esos recursos humanos. De todas maneras, tenemos siempre la asistencia y la posibilidad de formaciones a través
bueno, colaboración con instituciones, ¿sí? Sí, Instituciones internacionales que siempre están muy atentas a proveer, sobre todo a países como es Uruguay, de formaciones que puedan, bueno, total. suplir lo que el propio país todavía no ha tenido la maduración como para poder tener, Sí, eso ¿no? sí, es igual en toda la región, es común en toda la región. Me eh, imagino que sí. la cooperación Pero digamos, internacional a veces es fundamental. a ver, pero yo veo, por ejemplo, países, hablemos con nombre y apellido, porque igual no voy a decir nada inconveniente, pero países como Argentina, que Sí, tiene una gran comisión de energía atómica, que tiene la situación que tiene, que ha claro, construido esto a lo largo de 6 décadas, 7 décadas, ¿sí? Desde la isla Huemul, lo que sea. Tiene una cantidad de recursos humanos, ¿sí? Que claro, claro, últimamente han estado vinculados y tiene una cantidad de demandas en relación a la seguridad, simplemente porque le ha vendido reactores a países como Australia, digamos, claro, claro, que, claro, que le impone unas exigencias y un nivel en los recursos humanos que, bueno, que le facilitan después que la autoridad reguladora que surgió en ese ámbito y que después se independizó, etcétera, etcétera, claro. y los usuarios, digamos, tengan una cultura y, en fin, es un tema muy instalado. En No, Uruguay no es... sí, y los países, y son, en la región tenemos de todo, ¿no? Hay países muy grandes, muy fuertes, con entidades reguladoras no tan grandes, no tan fuertes, y países pequeños con entidades muy fuertes, y países muy grandes con entidades muy grandes, ¿cierto? Entonces tenemos de todo, hay de todo, Sí, pero sí Brasil, es, por ejemplo, acaba de separar su acaba de autoridad separar. reguladora. Sí, Exacto, la acaba de que, separar. Similar a la Argentina, dice un ejercicio similar a la Argentina, sí, están haciendo, sí, ¿no? sí. Pero se encuentra mucho en los otros países de la región, muchos de los retos son comunes, como lo que estabas hablando. Mm. Otra pregunta que te tenía era en las inspecciones, entonces en las inspecciones, la inspección es diferente, la inspección de seguridad física a la de seguridad radiológica, o se hace en el mismo momento, o los inspectores hacen una sola. En general es una sola inspección, eh, porque, digamos, por el tipo, tenemos instalaciones donde prácticamente, digamos, la inspección tiene que ver con seguridad física, ¿sí? Sí, Un irradiador automático, un irradiador de sangre en un hospital, por ejemplo. Bueno, sí, protección radiológica, por supuesto, tiene algunos aspectos, pero digamos que ahí no hay usuarios que trabajen directamente con el equipo y que puedan presentar elementos que sean de relevancia en la protección radiológica, porque todo ocurre automáticamente, digamos. Hay que tener una claro, mirada sobre el tema, por supuesto, pero entonces ahí, ese tipo de inspecciones, por ejemplo, bueno, por supuesto, más bien verifica que el servicio tenga bien claro cuáles son las medidas que tiene que tomar ante cualquier eventualidad que se salga de la normalidad, del curso normal de los acontecimientos. Y uno no tiene que revisar tanto, bueno, cómo es la práctica en relación a la protección radiológica, como en un servicio de medicina nuclear, digamos, claro, donde el trabajador usualmente está expuesto, yo qué sé, en fin. Después tenemos, por supuesto, almacén de desechos, que también tiene una componente de seguridad física muy importante. sí, Y, y bueno, los centros de braquiterapia, que bueno, ahí sí están muy mezcladas las dos cosas, en el sentido que hay que tener las dos miradas y usualmente se incorporan las dos cosas. Pero y digamos, las, somos una autoridad reguladora también pequeña, con un claro. número pequeño de inspectores y usualmente eh, con múltiples funciones. ¿Y qué tipo de capacitación tienen los inspectores para poder hacer, digamos, estas inspecciones de seguridad física? En general, pues, Sí, los inspectores, bueno, son gente, todos con titulación universitaria, varios con posgrado, entonces tienen un nivel de competencia ya claro, asegurado en términos generales, digamos,
y Sí, que han hecho o algún posgrado relacionado con la protección radiológica o que han hecho cursos en algunos de estos organismos internacionales. Y la IAEA, como siempre, es un organismo en que nos apoyamos mucho y todos los funcionarios han tenido cursos y formaciones al respecto. También recibimos mucho apoyo del Departamento de Energía de Estados ujú, Unidos, sí, que colabora en forma muy activamente, tanto claro. para la formación del personal, como para el dictado de cursos para usuarios también, ¿sí? Y también para el recambio de equipamientos allí donde no sea necesario fuentes y haya tecnologías equivalentes que no impliquen el uso de fuentes de gran Sí, actividad. claro. Esa es Eso, la eliminación de la amenaza. sí, es Digamos, efectivamente. Entonces, sustituyes una fuente por un tubo de rayos X on-off y bueno, mejora muchísimo todos esos aspectos. en el tema de transporte, tienes una norma de transporte. Hay muchos transportes en el Uruguay, hay mucha fuente móvil en el Uruguay. No ¿Cuáles han sido diría, los principales retos de esta norma de transporte? sí, no diría que tenemos muchos transportes, sí, los transportes de categoría 1 son puntuales, sí, por ejemplo, un irradiador hay que cambiar la pastilla, bueno, ese es un transporte muy importante, ¿no? Sí, Pero usualmente no tenemos transportes de gran demanda en Uruguay. Salvo, bueno, aplicaciones ya un poco menores, que sí implican, bueno, que el transportista tiene que estar autorizado, tiene que tener alguna formación, tiene que saber lo que está haciendo cuando transporta una fuente, claro. ¿no? Y tiene Este, requisitos de seguridad física. y tiene requisitos, Sí, por supuesto. claro. Sí, 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 de hecho, bueno, eh, algún incidente que hemos tenido ha tenido que ver con el transporte, digamos. Por ejemplo, claro. las fuentes de medicina nuclear llegan al país Ujú, regularmente, ¿no? Y se transportan a los centros, porque aquí no claro, tenemos reactores. Entonces, bueno, ese es un transporte corriente y alguna vez hemos tenido algún problema en relación con eso. claro. Pues sí, Y- ese es el sitio más común donde pueden pasar estos problemas, es ahí, ¿no? sí, Eh, sí, sí. pero bueno, estamos llegando al final de nuestra charla, Gabriel, pero quería preguntarte, digamos, como última pregunta, con todo lo que nos has contado, eh, en un país pequeño, con una entidad reguladora pequeña, con la percepción de seguridad, de problema de seguridad bajo, ¿cuál es el reto más grande en generar esta cultura de seguridad? ¿Cuál es el reto más grande que crees que tienes para generar una cultura de seguridad en los usuarios, especialmente en el país? Mira, yo creo que realmente eso diría que tiene que ver con dos aspectos, porque en el escenario que podemos decir ideal o envidiable de tener un marco legal muy bien establecido con la mayoría de los elementos que se necesitan, más allá de que algunos necesiten alguna mejora, yo creo que lo que falta es instalar y visibilizar la autoridad reguladora en los usuarios. ¿Sí? Que la autoridad reguladora tenga una Ok, presencia efectiva. Eso tiene que ver con el escaso número de funcionarios que tiene actualmente sí, y eso tiene que ver con el otro aspecto, creo que son estos dos aspectos, que es la formación de recursos humanos en relación a todos estos temas que van a colar necesariamente en seguridad física, pero si tú no tienes físicos o ingenieros nucleares vinculados a, que son los especialistas, más químicos, en fin, hay diversas profesiones, por supuesto, pero si no tienes un número de base importante que estén integrados a los usuarios, que estén integrados a la autoridad reguladora y no tienes una formación regular de esos recursos humanos, pues el desafío se vuelve cada vez sí, más difícil. sí, sí, sí. Entonces, yo te diría que ese reto de los recursos humanos me imagino que es común a países de características similares a Uruguay, en el sentido de países pequeños que no tengan energía nuclear y que hagan uso de las tecnologías
que muchas veces es muy fácil adquirirlas, digamos. Tienes presupuesto, las compras. Sí, Y lo otro es un proceso de varios años que es mucho más difícil de tener y de hacer sostenible en el tiempo, ¿no? Así que diría que va por ahí. sí. Fortalecimiento de la autoridad reguladora e incorporación de recursos humanos en todos los ámbitos. Y la capacitación que dices tú tanto, y esa capacitación Y permanente. la capacitación. Y que la autoridad reguladora no compita por esos recursos humanos con los usuarios. Es Bueno, eso es importante. un escenario de escasez dramático que no está muy lejos del que tenemos Sí, actualmente. sí, sí, yo sé. Eso pasa bastante. Gabriel, gracias. Gracias Bueno, no, por estos minutos, gracias por contarnos un poco de cómo el Uruguay enfrenta este tema de la seguridad física, los retos que tiene, que ha hecho, los retos que tiene al futuro, que son comunes a nuestra región, pero maravilloso poder escucharlo de tu boca para nuestros usuarios y los estudiantes nuestros en nuestro centro de Isótopo que están siempre aprendiendo y tratando de buscar más recursos para capacitarse en este tema de seguridad física. Gracias por estos no. minutos, Gabriel. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a la silenciosa audiencia por haberse mantenido. Por haberse mantenido silencioso. Gracias y espero verte pronto por Uruguay. Gracias a todos, entonces. Cuídate, Adiós. gracias, gracias. Bueno, gracias a todos por estar otra vez con nosotros el día de hoy, explorando estos retos que tienen nuestros países en este esfuerzo permanente para mejorar la seguridad física de estos materiales radioactivos que pues, al final nos beneficia a todos. Gracias y nos vemos dentro de 15 días. Buenas tardes.